me ven un hombre acuerpado, músculos definidos, 1,87 de estatura. Mentiras. Ustedes pensarán a Pipe con ese cuerpo, con ese físico prodigioso. Nada le debe dar miedo. Pues claro, siempre al frente de la batalla. Pero quiero contarles la verdad. A mí pocas cosas me dan susto. Y les voy a revelar 2 de ellas. ¿Ok? Para que cuando vean que algo de eso está cerca, me ayuden a evitarlo. La primera cosa, y yo creo que es la que más susto me da, es no tender la cama y que mi esposa se dé cuenta. Mentiras. Es que no lave la loza. Eso sí, da susto. Mentira, si estás ahí con tu esposa, dale un besito, así como dice mi papi, aprovecha un piquito, dile qué linda estás mi vida. Si solo estás con tu novia, pícale el ojo, así, ¡pa! No, pícale así el ojo. Y si no tienes a ninguna de esas 2 personas cerca, mira a una niña, a una señora que esté soltera y mírala fijamente y dile, próximamente. La segunda cosa que me da susto es ir al odontólogo. Ay, eso para mí es tremendo. Yo no sé por qué desde chiquito he tenido que ir mucho al odontólogo. Cuando yo tenía como 7 años me salió un dientecito intermedio que se llamaba un supernumerario y desde ahí la boca estuvo en recreo hasta nuestros días. Siempre ha estado como brackets, he tenido brackets 3 veces y no funcionan. Bueno, tal vez es porque no me pongo el retenedor, debe ser. Pero cuando voy al odontólogo, eso para mí es terrible, o sea, me da una pereza. No el hecho de ir, sino cuando llego al odontólogo y me siento en esa silla que es súper rica. Hasta ahí todo va bien, pero cuando mi odontólogo, que es Lili Cubillos, que es de aquí de la iglesia, comienza a echar esa silla para atrás, ay, ahí sí me arranca a dar susto y que vaya acostado boca arriba. Y me prende esa lámpara en los ojos. Yo creo que esa es como la luz al final del túnel. Así la veo yo. O sea, es un susto tremendo y arranca a meter una cantidad de cosas en la boca. Mete lo típico del extractor, el que va acá, y arranca a sonar. Yo digo, no, ¿en qué momento esto me va a chupar la campana? Voy a quedar sin campana. Los intestinos, le digo, Lili, con cuidado, pero no puedo hablar bien. Sino, Lili, con cuidado. Digamos que hasta ahí va, ya estoy sufriendo. Rápido, Juli, mi esposa, le digo que siempre me acompañe. Se hace al lado mío, yo le cojo la mano, se la aprieto fuerte desde que me siento, porque ya estoy asustado, me asusto, tengo que aceptarlo. Y arranca a sonar como un serrucho, yo sé que se llama una fresa, pero para mí es como un taladro que suena. Pero cuando Julia ha estado en la posición de estar en la silla y yo afuera, eso suena así. No suena nada. Pero cuando uno es el que lo está sufriendo, eso suena. Y yo me imagino, no, mis dientes. ¿Será que voy a salir sin dientes de acá? Y le pregunto, Lili, ¿qué estás haciendo? No, solo te estoy echando agüita. ¿Qué? ¿Todavía solo agua? ¿Ya terminamos? ¿Cómo así? No hemos arrancado. Eso para mí es terrible. Porque tiende a haber 2 motivos por los cuales uno va al odontólogo. O porque uno es muy juicioso o porque algo anda mal. He procurado por ser juicioso, pero me ha tocado ir porque algo anda mal. Me ha tocado ambas oportunidades. Y cuando voy por rutina de una limpieza, también tengo susto de que me digan de repente, Pipe. O sea, como el dictamen médico, tenemos que sacarte las cordales. No, porque hay gente que nace sin cordales. Señor Jesús, yo soy tu hijo. ¿Por qué me mandaste a este mundo con cordales? ¿Por qué, Señor? Pero cuando tengo algún dolor, es terrible porque uno ya sabe que algo está mal.
Uno ya se ha pasado la seda dental, enjuague, se ha cepillado y le sigue doliendo, hay algo mal. Entonces uno va con esa angustia de no saber qué tengo. ¿Han ido alguna vez al médico de rutina y bien, pero de repente el médico pone cara de: doctor, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? 5. ¿5 qué? 4, 3, 2. Y de repente, cuando uno le está doliendo algo, uno es muy videoso para los más grandes, es cuando uno piensa muy rápido en la cabeza posibles situaciones hacia el futuro, se hace un video, como una película. Y uno siente un dolorcito por acá y dice: ay, eso ya debe ser el apéndice, ya me lo van a tener, ay, operarme, no vaya a ser que sea después peritonitis, y no falta el amigo que dice: sí, de eso murió un abuelo. Oh, no, ¿por qué no se calla? Porque me da esa mala noticia. Y uno va al médico o al odontólogo y normalmente uno tiene unos nerviecitos de que algo malo pueda pasar, sobre todo del dictamen médico. Y a eso es lo que venimos a la iglesia. Uno viene por una de dos razones: o porque uno es regular en su cuidado con Dios, o porque estamos con un dolor intenso. La mayoría espero que vengamos porque tenemos la rutina de estar bien con Dios, pero posiblemente cuando llegamos a la iglesia no fue porque amáramos a Dios, sino porque sentíamos que estábamos enfermos, que necesitamos urgente un médico. Seguramente muchas parejas de acá llegaron al punto del divorcio, necesitamos un médico que restaure nuestra vida. Bueno, y a esto vinimos a escuchar a nuestro doctor Jesús, que nos diga qué está mal, qué hay que corregir. Pero la gran ventaja de Jesús es que Él no solamente nos dice un parte médico, sino que junto con el parte médico nos va a entregar la solución para la enfermedad que estamos viviendo. Vamos a abrir la Biblia, ya se pueden sentar. Es que a veces mi papi, cuando arranca a leer el versículo, no sé si se han dado cuenta, él arranca a leer el versículo y lo arranca a explicar, y todos allá estamos. Y mi mami le comienza a hacer caras. Y mi papi, si por él fuera y no se diera cuenta, él llega hasta la oración final, Santa Cena y ofrenda, y todos de pie. Por eso les pido que nos sentemos, porque qué tal yo tenga esa herencia. Y pues su herencia me entregó, entonces ahí está. Marcos 4, versículo 35. Si tienen donde apuntar, tome apuntes, eso sirve hartísimo. Vamos a leer del 35 al 39. Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y, atravesando el lago en una barca, algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos le despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo se quedó completamente tranquilo. Amén. Esta puede ser una de mis palabras favoritas en toda la Biblia. Yo tengo alguna clase de gusto profundo cuando la Biblia habla acerca del mar. Me encantan las palabras que están relacionadas con Pedro, con el agua, con la barca. Y quiero que la estudiemos, tal vez muchos la conocen, pero la estudiemos una vez más, porque estoy seguro que hoy Dios nos va a hablar a todos los que dispongamos nuestro corazón. Arranca diciendo: ese mismo día, cuando llegó la noche, y me parece curioso, dice, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Y me encanta de Jesús que Jesús no es una persona común y corriente. Jesús no es una persona que actúa de la manera lógica. Cuando llega la noche, lo lógico es irse a dormir. Cuando uno está cansado después de un día de trabajo, lo lógico es, después de trabajar, cuando llega la noche, uno llega a su apartamento después del trabajo, la universidad, el colegio, 1000 compromisos, uno lo único que quiere es la comidita, ver los reyes, totoy, y
¿Se la están viendo? Sí. O Betty. Betty ya se acabó. Después de eso, uno poner, bueno, algún programa, nosotros alguna prédica bien aburrida y quedarse dormido. Eso es lo que yo pienso. Una persona lógica pensaría, después de un día de trabajo, cuando llega la noche, vamos a dormir. Pero Jesús no piensa como nosotros pensamos. La Biblia nos habla que Jesús tiene unos pensamientos mucho más altos que los nuestros. La Biblia nos enseña que Jesús no piensa en los caminos que yo pienso. ¿Qué piensa Jesús? Continuemos, dice, cuando para Jesús el momento ideal para hablar con Él, a mí me gusta orar en la mañana, me cuesta, pero Jesús le dijo cuando llegó la noche, habló con sus discípulos. El momento ideal para hablar con Jesús es en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia. El momento ideal es cuando haces tu devocional, pero el momento ideal es después de comer. Pero el momento ideal para hablar con Jesús es cuando ya tienes mucho sueño. Como dice Jonita, cuando no quiero leer la Biblia, entonces leo la Biblia. Cuando no quiero orar, entonces oro. Ese es el momento ideal. Cuando los demás duermen, nosotros, los discípulos de Jesús, nos embarcamos en la aventura más grande de nuestra vida. Los discípulos de Jesús estaban por vivir uno de los episodios que cambiaría su vida. La lógica de todo el mundo es, bueno, ¿por qué no faltamos a la iglesia? La lógica de todas las personas es, o la mayoría es, bueno, un pecadito no está mal. Bueno, una mentira, pero es que era para salvar un negocio. Bueno, una miradita de pornografía en el celular, pero una cada día. Pero la lógica de Dios es contraria a nuestra lógica. Cuando todos duermen, los hijos de Dios vivimos en santidad. Cuando todos los demás afuera están en su plan normal, el plan normal de los hijos de Dios es un plan con Él, en una aventura con Él. La lógica del mundo dice, peca. La lógica del mundo dice, vive una rutina. La lógica del mundo dice, sé mediocre en tu trabajo. La lógica del mundo dice, sé grosero con tu esposa, sé grosero con tu esposo. La lógica del mundo nos dice que hay que hablar mal de las personas, que hay que hablar mal de las autoridades. La lógica del mundo nos dice que debemos hablar mal del gobierno. La lógica del mundo nos dice que podemos hablar mal de todos. La lógica del mundo dice que podemos engañar, pero la lógica de Dios no actúa como mi lógica. La lógica de Dios es una lógica de santidad. Cuando los demás viven en pecado, los discípulos estamos en la barca con Él, así sea la medianoche. Y Jesús les dice, muchachos, vamos al otro lado. El llamado de Dios es muy sencillo. Hoy muchachos, grandes, jóvenes, muchachos de la tercera juventud. Ahí se rieron. La meta de hoy es arrancar a cruzar al otro lado. La meta de hoy es salir de donde estoy. La meta de hoy es quitar la rutina de mi vida. La meta de hoy es avanzar por más. Cuando todos se van a dormir, los discípulos de Jesús, vamos por más. Me encanta de Jesús que uno no lo acaba de conocer nunca. Uno se enamora de Él cuando uno va a su primer encuentro. Y uno llega transformado, uno llega aquí dichoso. He podido estar en muchas bienvenidas y llegan las damas dispuestas a todo, llegan los caballeros, los más cara dura. Mi amor, perdóname, casémonos. Y toda la gente lo boletea y finalmente lo obligan a casarse. Bueno, eso es una forma de verlo. Y después uno avanzan los días y sigue avanzando el tiempo y vas de guía a tu primer encuentro. Tu vida cambió. Ya no fuiste a recibir, sino ahora fuiste a ver lo que Dios puede hacer contigo. Y uno cree, esto es el todo. Después vas de guía al segundo encuentro y te pone una palabra como el hombre viejo, o en tu tercer o cuarto encuentro. Y tú dices, wow, ya hago parte de la mano derecha de mi barca. Y Dios te usa. Y después sigues avanzando con Jesús y te das cuenta que ahora tienes tu barca. Ahora tus discípulos están predicando. Yo creo que eso puede ser uno de los gozos más grandes. Ver a sus discípulos predicando. Y gloria a Dios, pasa el tiempo, logras coordinar tu primer encuentro con mucho esfuerzo.
Y te das cuenta que lo que viviste en tu primer encuentro no se compara con lo que estás viviendo hoy. Así es la vida con Dios. La Biblia nos habla que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia nos enseña que el camino con Dios es de montes y vegas. Montes y vegas, no es una vida estática. Si tú estás viviendo una vida estática con Dios, ojo. Si estás quieto con Dios, ojo. Como dice mi papi, atrás asustan, ¿cierto? Algo así, atrás, bueno, voy a inventarme uno mío, no mires para atrás. Es más moderno porque ya tampoco, copiando todo mi papi, pues no. La vida con Dios no puede ser estática, ¿saben? Me encanta de Jesús, venían de trabajar todo un día, predicaron, seguramente hubo milagros, liberación, los discípulos debían estar encantados con Jesús y cuando ya no hay nada después de esto, ya vimos a Jesús cara a cara, Dios les dice, vamos al otro lado y este es el reto, ecofamiliar, muévete al otro lado, emprende una vez más. Yo toda mi vida he sido cristiano desde que me acuerdo como desde los 4 años, digamos que ahí para atrás no me acuerdo ni de mí mismo, porque tenía 3 años, entonces no me acuerdo más o menos desde los 4 años en adelante, y siempre he sido cristiano, siempre. Recuerdo el día que tomé mi decisión por Dios, estaba en transición, sí, eso es jardín B, yo era hijo de mis papis cristianos, pero pues yo era un niño normal. Pero un día fueron unos misioneros al colegio de Estados Unidos y dijeron, bueno, los que quieran pasar al frente a recibir a Jesús, pero a los niños chiquitos no nos dejaban pasar adelante, obviamente, uno está ahí con su profesor, yo tenía el delantal, un pajarito me había poposeado, ya que me acuerdo aquí, me unté también, también, y bueno, ese día fue un desastre en la casa, mi mami me regañó, pero me acuerdo que sí es feísimo, todavía huele. Pero me acuerdo que ese día yo le dije, profe, ¿puedo pasar adelante? Dijo, claro. Y yo no me acuerdo qué más pasó, yo pasé adelante y me acuerdo que lloré, no sé por qué, seguramente había pecado, como todos hemos pecado, aún los niños. Y recibí a Jesús en mi corazón y desde ese momento he procurado, dentro de mis posibilidades, avanzar, no quedarme donde estoy, porque es muy fácil convertir la vida del cristiano en una monotonía. Es muy fácil convertir la vida del cristiano en venir a la iglesia. Y saben, yo soy de los que nunca falta, gloria a Dios, solamente cuando estoy de encuentro. Por cierto, dentro de 8 días estoy de encuentro. Este viernes cerramos, hoy cerramos que es que este viernes Alexita ya me iba a apagar el micrófono. Mentiras, Alexita. Hoy cerramos las inscripciones. Si alguno tiene un muchacho para enviar a este encuentro, no lo dejen acá. Envíenlo al encuentro que nos vamos a encontrar con Jesús. Y yo nunca falto, gloria a Dios, a no ser porque estoy de vacaciones, como de luna de miel, o de encuentro. Y para mí venir no es una monotonía, porque no se trata del lugar, no se trata de lo que hacemos, se trata de tu relación con Dios. Si tú dejas que la relación con Dios sea una monotonía, todo alrededor de Dios es monótono. Ir a tu barca es monótono, venir a la iglesia es monótono, ir a encuentro es monótono, predicar es monótono, hacer tu devocional es monótono. Pero si tu vida con Dios está en movimiento, tu barca, es nueva cada 8 días. Tu reunión de domingo, dices, esa canción nueva que cantaron, esa canción vieja que cantaron, esa canción que siempre cantan, wow. Todo te parece espectacular. Cuando uno está en movimiento con Dios, todo es espectacular, todo está vivo. Tu devocional, otra vez el proverbio, wow, semejante proverbio. Esta semana estuvimos leyendo con Juli fuerte los salmos, dándole duro, y me parecía tremendo. Yo decía, pero parecía que nunca hubiera leído este salmo. Y es el típico salmo, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando uno tiene la actitud de estar en movimiento, de estar cruzando al otro lado, la vida es un espectáculo. Me acuerdo cuando fuimos a un campamento hace 5 años, se llamaba El Nico, en Medellín. Era de supervivencia dura. Solamente pudimos empacar 2 mudas de ropa para 5 días. No había cómo bañarse y toda la comida era una lata de atún y un beleño. O sea, duro. Y cuando abrí, a mí no me gustaban ni las sardinas, o sea, las niñas sí, pero las sardinas no, ni la lata de atún.
A mí no me gustaba, de hecho no me gustan tanto, el atún ahora sí. Pero ese día estábamos en la mitad de un puente, habían pasado 3 días de hambre, una caminata intensa en la montaña, de verdad es durísimo. Y de repente dicen, bueno, equipo tal, aquí está su comida, nos entregan un bulto con beleños y sardinas y atún. Yo cogí esas sardinas con un amor, las que tanto odiaba, las cogí con un amor, tenía unas pepitas que son feísimas, pero yo dije, ay, gloria a Dios por esas pepitas, que me van a saciar. Igual pasa cuando uno está sediento de Dios, lo más mínimo, te lo gozas. No sé cuánto les habrá pasado que uno está cantando alto escúchame y de repente uno arranca a quebrantarse, porque se acuerda el día que Dios a uno lo llamó. A mí me ha pasado y lo he escuchado los últimos 19 años, todos los domingos. Hagan sus cuentas, 3 reuniones que estoy. Y cuando de repente lo cantamos en la casa para celebrar, pues ahí está, o en los ensayos. Y hay veces que uno viene con disposición y dice, no sigas caminando más, hoy quiero decirte lo que Cristo hizo en mí, tienes que saber. Y lo que diga el resto de la letra, se me fue. Vamos al otro lado, y dice el siguiente versículo, versículo 36. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Y esto es demasiado importante, amigos. Es demasiado importante. Dios hace diferencia entre sus discípulos y la multitud. La multitud ama a Jesús, pero se fue a dormir. Pero los discípulos pasaron la noche en vela. Los discípulos fueron al reto que Jesús les mandaba. Hay 2 tipos de cristianos, hay muchos, pero hay 2 principales: los del montón y los discípulos. ¿Yo qué diferencia veo? La multitud ama a Dios, la multitud busca a Dios, sí. ¿Los discípulos aman a Dios? Sí. Los discípulos le sirven a Dios, la multitud no. Los discípulos oran, la multitud cada domingo. Ahí cada uno se va encasillando. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Fue hoy? ¿Y hace 8 días la otra vez? Para que veas en qué parte estás. Los discípulos ayunan, la multitud, uy no sea fanático. Los discípulos aceptan el llamado, la multitud, no, vámonos a dormir. Los discípulos se suben en la barca, la multitud, uy no, barca, no, yo vengo el domingo. Los discípulos son obedientes a su palabra, se casan, pues cuando hay con quién casarse. O sea, no solo como por casarse, no, o sea, obedecen a su palabra. La multitud, uy no, vámonos a vivir con la bendición de Dios, pero no, ahí hacemos un unión libre riquito. Esa es la multitud. Qué pena si hay alguno que esté viviendo así, yo no los conozco. Pues vinimos a escuchar la palabra de Dios. Los discípulos vivimos en santidad, a pesar que nos tropezamos, nos levantamos. La multitud vive abiertamente en pecado. Hoy Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí, a no ser parte de la multitud únicamente. No solo a gozar de sus milagros, sino a meterte en la barca con Él. Dios nos está llamando hoy a avanzar al otro lado. No hay forma de llegar al otro lado sino en la barca con Jesús. Dios te está llamando hoy a que dejes de ser solamente el de la multitud, sino que seas un discípulo, que vaya un poco más allá. Dejaron a la gente también, yo entiendo. Hay momentos en los que uno tiene que cerrar sus oídos a lo que dicen las demás personas. ¿Cómo creen que habrá reaccionado la multitud cuando de repente Jesús les dice a sus 12, bueno muchachos, vámonos a navegar a las 12 de la noche? Muchos habrán dicho, uy, muchos locos. Uno no puede estar en el lago o en el mar después de las 6 de la tarde, se puede encontrar con una tormenta. Hay que cerrar los oídos a lo que dicen los demás. Nosotros, los discípulos de Jesús, escuchamos la voz de Jesús y lo seguimos. No estamos escuchando lo que critican los demás. Los discípulos de Jesús continuamos. La gente normal, la gente de la multitud dice, ay, ¿otro encuentro? ¿Saben qué hacemos los discípulos? Decimos, sí, otro encuentro. La multitud dice, ay, ¿por qué cierran la puerta de la iglesia? No sean canzones. ¿No es que no nos dejan entrar? Pues lleguen temprano. Los discípulos llegamos temprano, a tiempo. Ay, ¿por qué tan santurrones? Eso hace la multitud. ¿Saben qué hacemos los discípulos? Vivimos la palabra de Dios lo más pegado que podemos. La gente
Dice, ay, esos hijos del pastor casándose tan jóvenes, eso está mal. Ay, todavía no han aprendido a caminar y ya están en cama doble. Ay, no es cama doble, cama king, ¿ok? Bueno, yo tengo cama queen y Dani y Nicky cama king, porque es que a mí me gusta más arrunchadito. Ay, el hijo del pastor se casó con una niña un poquito mayor que él. Sí, no importa lo que digan los demás. Yo escucho a lo que dice mi papá Dios, yo a él lo sigo. Que los demás hablen. Que los demás digan, ay, ¿cómo se va a la iglesia a las 7 de la mañana? Uy, ¿va a estar sirviendo? O sea, la multitud la dejamos atrás. Los discípulos nos metemos en la barca y vamos al otro lado. ¿Quiénes de acá quieren ser discípulos de Jesús? ¿Cuántos? Eso. El siguiente versículo dice: de pronto se desató una tormenta. ¿No le dije que si usted iba a ir a la iglesia, si usted comenzaba a comprometerse, le iba a comenzar a ir mal? Pues sí. Jesús les dijo, vengan muchachos. Y la multitud, no vaya que hay tormenta. Jesús dijo, vengan. Y efectivamente había tormenta. Sí. No comience a hacer las cosas tan legales que de pronto le va a tener un poco de escasez. Sí, tal vez al principio. Ay, no sea tan ñoño. No lea tanto la Biblia que se va a enloquecer. Sí, un poco. Amamos a Dios con todo el corazón. No lo vemos. Sí, estamos locos. Sí. Tenía razón la multitud. Sí. ¿Qué carambas? Cuando uno menos lo espera, llega la tormenta. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis cuando Dios hace una promesa con Noé. Le dice, hay varias cosas, Noé, que nunca van a dejar de existir. El día y la noche, la siembra y la cosecha. O sea, los montes y las vegas, o sea, los valles. Hay cosas que nunca van a dejar de existir, amada iglesia. Sí vamos a tener tormentas, garantizado, tanto como siendo cristianos como no siendo cristianos. Sí va a haber tormentas, son ineludibles. Claro, las tormentas son durísimas. Todo iba mejorando, llegaste de tu encuentro o estás en un momento sirviéndole a Dios, todo va bien. Y estás diciendo, por fin, Dios, gracias. Y de repente, ¡pah! Una enfermedad, una mala noticia, una quiebra financiera. Esa palabra que no querías escuchar, este dictamen médico. Sí, cáncer. Iba todo bien y de repente viene una tormenta, ¡pum! Y comienza a golpear tu familia. Sí, está en la Biblia. Parece que todo va bien, que todo está mejorando en tu familia y de repente, ¡pum! Otra vez mi hijo, otra vez mi mamá, otra vez él, otra vez yo. Y saben, es muy posible que estemos viviendo hoy una tormenta. Las tormentas, uno tiende a decir qué tormentas son más difíciles que otras. Como ponerse en el ojo, uy no, lo que Alexita está viviendo es duro, sí. Pero lo que está viviendo Gigi Boom, no, eso sí. Cada uno vive la tormenta en sus propios zapatos. Y cada uno está, lo que cada uno viva. Para mí me acuerdo, les voy a contar rápidamente una tormenta más o menos de mis 8 años. Que para mí fue una tormenta estilo huracán, o sea, gravísima. Me habían mandado 3 notas en la agenda porque no hice 3 tareas. ¿Qué tal esa tormenta? Y entonces lo primero que yo hice fue, antes de llegar a mi casa, mi papi nos iba a recoger al colegio, cogí las hojas de la agenda y las arranqué. Le metimos a esa tormenta truenos. Y después citaron a mis papis, pum, arranqué la agenda, estaba en 3º de primaria. Y cuando van a la entrega de notas le dicen, señor Aníbal, señora Gladys, ustedes ¿por qué nunca asistieron a la citación de Pipe? Pero no era grave, era solo por las 3 notas que no había firmado. Pues era porque le había pegado a 3 compañeros. No, mentiras, solo por 3 tareas. Eso está mal, hay que hacer las tareas. Y después mis papis me regañaron durísimo en la casa, obvio. De ahí en adelante, como no teníamos agenda del colegio sino un cuaderno normal, comenzaron a marcar todas las hojitas. Hoja 1, hoja 2, hoja 3, hasta el final del cuaderno. Ahí donde de repente se saltara la secuencia, hoja 8, 9, 10, 15. Uy, Felipe, venga para acá. Eso para mí fue fatal. De pronto para ustedes es una niñada, pero para un niño que está viviendo eso, es una tormenta.
Para una persona que estaba esperando un negocio y no le salió, es una tormenta. Para una persona que estaba esperando una sanidad y no la tiene, es una tormenta. Así que es posible que cada uno de nosotros esté viviendo en su medida una tormenta. Y saben, la Biblia después continúa diciendo que el viento soplaba tan fuerte que las olas estaban comenzando a entrar en la barca. Y de pronto te has sentido así, que te estás ahogando, que la tormenta es más fuerte, que hay pruebas tan duras que parece que no van a acabar, que hay situaciones que uno dice, ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Si accedí a tu llamado. A veces hay tormentas, vientos tan fuertes que a uno lo hacen tambalear su fe. Tal vez hay tentaciones tan grandes que parece que estás perdiendo la batalla. Parece que el mar te está dominando. Estoy seguro que todos hemos vivido momentos así, donde uno dice, ya no soporto más, ya no puedo más. No puedo más. Que uno intenta mantenerse a flote. Uno dice, hoy voy a ir otra vez a la iglesia, no voy a faltar. Y preciso, vas ese día a la barca y no hay barca. Ay, pero ¿por qué? ¿Les ha pasado? Espero que no, porque si no los líderes hagan sus barcas, carajo. Perdón, pero hagan su barca. De pronto has visto que tu barca, tu ministerio iba en un momento muy bien y de repente comienzas a sentir que golpea el viento fuerte, que ya la barca no es lo mismo de antes, que ya tu ministerio se ha ido cayendo. Has visto que tu familia se ha ido hundiendo. La Biblia dice en el versículo 38, vamos a leerlo todos, porfa. 38. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Si algo a mí me gusta imitar de Jesús es que a él le gusta dormir. Eso creo, si nos llevamos esto, nos llevamos todo. ¿Listo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús iba durmiendo. Desde el plano de Jesús, pues muy rico. Nada más rico que uno dormir cuando está lloviendo a chuzos. Uno ideal estar en un lugar que no es la casa de uno, como una tierra fría, que uno le pasen unas de esas cobijas todas pesadas, como de que uno quede, uno como no se va a dormir si ni se puede levantar, no hay nada más que hacer, y que arranque a llover y suenan las tejas, porque esas son casas de tejas tipo colonial, así uno estaba viendo televisión y cayó un trueno durísimo, ¡pum! Se fue la señal, no hay nada más que hacer, apague la luz, no hay luz porque también se fue. Y suena, y uno como duerme ahí. Al principio un poquito de susto, pero después uno delicioso. Jesús estaba ahí en su salsa durmiendo, porque él sí estaba cansado. Le dijo, vamos al otro lado, pero Jesús dijo, yo sí duermo, ustedes trabajen. Sí, así es Jesús. Él no piensa de la manera tradicional, ¿listo? Pero uno puede pensar que a Jesús no le importa lo que yo estoy viviendo. Uno a veces puede pensar, no, pero mi prueba no es tan dura, de pronto a Jesús no le interesa tanto lo que estoy viviendo. Jesús parece que duerme. Maestro, ¿alguna vez han orado con desespero? Jesús, ¿por qué no me escuchas? Señor, ayúdame. ¿Han orado con desesperación, con clamor? Señor, por favor, escúchanos. Yo he orado así, porque hay situaciones de la vida que ameritan clamar más fuerte. A veces Jesús está durmiendo, no significa que Él no esté al tanto. La Biblia dice, no se dormirá el que me guarda. Jesús está despierto, solo que Él está descansando los ojos, ¿ok? Pero Él sigue ahí conectado, es Wi-Fi. Pero hay momentos de la vida que ameritan clamar más duro. Señor, escúchame, por favor. Escucha mi voz. Señor, despierta. Despierta mi familia, Señor. Despierta mi barca, Jesús. Trae vida sobre los huesos secos, Señor. Estoy cansado, Señor. La tentación me está ganando.
Esta tentación, Dios santo, he intentado una y otra vez y vuelvo y caigo, Señor. Haz algo. ¿Han orado de esa manera? ¿Saben cuando uno ora fuerte, cuando uno le dice, Dios, despiértate? Dios se despierta. Cuando uno clama con todas sus fuerzas, Él despierta. Estás viviendo una situación límite, Jesús está contigo. Solo hace falta que lo despiertes. A veces nos ahogamos en unas cosas tan sencillas para Él. No hay una tormenta grande. No hay una tormenta grande para Dios. ¿Qué es lo que dice después? Los discípulos lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levanta y Él calma la tempestad. Porque hay que meterle también inteligencia, no solo pasión. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la barca que iban a morir los que estaban en la barca? O sea, ¿Jesús iba a morir ahogado? No, Él sabía nadar. No, yo no sé si iba a nadar, yo creo que sí. Pero el caso es que Jesús no se iba a morir. Hay que meterle lógica. Si Jesús está en tu barca, no vas a morir. Si Jesús está en tu familia, no va a morir. Si Jesús está en tu ministerio, no va a morir tu ministerio. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús está en tu casa? Porque ay. Imagínense los discípulos habiéndose embarcado sin Jesús. No hubiéramos sabido nada de ellos. Se murieron ahogados, otros que murieron ahogados en el mar de problemas. ¿Cuánta gente conocemos que estaba muriendo ahogada en su mar de problemas? Así, todos nuestros cercanos. La mayoría llegamos a la iglesia así, ahogándonos. Y Jesús entró en nuestra barca y nos sacó a flote. Debemos aprender de Jesús que hay que descansar en medio de la prueba. La prueba Dios la creó, Él se la inventó, esa tempestad, Él es el dueño, pero Él la creó para que descansemos, para que nos imaginemos cómo es ese cuando arranca a llover, cuando estamos en tierra fría y cae la lluvia y uno está un poquito asustado. Normalmente cuando ha pasado eso, yo era niño chiquito y mi papi, yo me asustaba mucho. Papi, están cayendo truenos muy duros. Y mi papi estaba... Me iba y me arrunchaba con él y con mi mami y aprendí a disfrutar la tormenta. De las cosas más ricas que uno puede hacer es dormir en la tormenta. Aprendamos de Jesús a descansar en las pruebas, no afanarnos, porque el que está con nosotros no nos va a dejar morir. Amén. Pero hay un pedazo muy triste, muy duro. El versículo 40, Jesús le responde. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Y esto es un reclamo que Dios hace hoy. ¿Acaso no has visto mi mano obrando en tu vida? ¿Acaso no te salvé? ¿Acaso no restauré tu casa? ¿Acaso no perdoné tus pecados? O mira al que eras antes, no te cambié. Entonces, ¿por qué dudas hoy otra vez? ¿Por qué dudas hoy otra vez? Ya lo hice en el pasado, lo puedo volver a hacer. ¿Por qué temes? Ecofamiliar, ¿por qué temes? No temas más. Jesús está en la barca. No temas por lo que puede pasar, porque Jesús, nuestro Salvador, el que ya nos salvó una vez, nos puede volver a salvar. Vamos a Juan 20, versículo 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Bueno, les explico qué estaba pasando. Juan 20 estamos, ¿cierto? Sí. Jesús acababa de morir, llevaba 3 días de muerto. Y Jesús les prometió: en 3 días voy a resucitar.
En 3 días otra vez voy a estar con ustedes. Pero los discípulos, ¿cómo estaban? Estaban todos reunidos, atemorizados, una vez más. Y Jesús se les apareció. En el versículo 22, el versículo 20, perdón, dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y eso es típico. Uno puede estar viviendo un momento duro y uno duda, pero cuando Dios aparece, uno dice: ay, Dios siempre estuvo en control. El versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Los llenó del Espíritu Santo. El versículo 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Eco familiar, no te pierdas de nada de lo que Dios hace. Los discípulos estaban atemorizados, pero ya habían aprendido. Estaban juntos en la noche, velando, siguiendo las enseñanzas de Jesús, claro, con temor. Pero Tomás seguramente ese día no pudo asistir a la barca, porque es que de pronto ese día tenía una cita médica. O ese día de pronto él no pudo asistir a la reunión de jóvenes porque tenía un compromiso familiar. O seguramente Tomás ese día no pudo asistir el domingo porque es que tenía un cumpleaños, porque es que estaba cansado, porque había trabajado todo el día anterior. No saquemos excusas. Tomás se perdió cuando Jesús apareció. Tomás no estaba. No te pierdas tu barca. No te pierdas ninguna reunión. Imagínate que hoy venga Jesús. ¿Saben? Hoy está Jesús acá. Lástima por los que no vinieron, porque se lo perdieron. Lástima. No te pierdas ni una reunión, porque en esta reunión es en la que Dios te iba a llenar del Espíritu Santo, pero tú decidiste: no, hoy tengo pereza, no, está lloviendo, hoy no voy. Y Tomás, después en el versículo 24 dice, versículo 25: le dijeron pues los otros discípulos, o sea, otro día: al Señor hemos visto. ¿No les ha pasado que uno dice: uy, algo está pasando en Ecofamiliar espectacular, en la barca? Y llega una persona que dice: sí, pues para mí Eco ya es como una monotonía. Claro, no viene. Entonces llega la incredulidad y Tomás dice: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Me encantaría decirles que nosotros somos como los otros discípulos, pero muchas veces somos como Tomás, cansados de creer, atemorizados, dudando una y otra vez, dudando en la barca, dudando, asustados, dudando de que Jesús resucitó. Lo que yo creo realmente es que Tomás estaba muy dolido. A la persona que más amaba había muerto. Su Salvador había muerto. Él dijo: ¿cómo voy a creer otra vez? Y hoy les hablo a los que están cansados de creer, a los que se resisten a creer en Jesús otra vez. Dios te está llamando hoy. Dios está tocando tu puerta hoy otra vez. El versículo 26 termina diciendo: 8 días después, ahí sí Tomás ya no se perdió la barca, ¿no? Después de que uno le dicen: uy, trajeron pizza la barca pasada, ahí sí ya ninguno falta. Ahí sí Tomás estaba. Y Tomás estaba ahí con ellos, un poco incrédulo seguramente, dolido, cansado, cuando de repente Jesús aparece en el medio. Yo creo que Tomás estaría diciendo: no, trágame tierra. Ay, qué pena. Yo creo que Tomás no sabía que era mejor si que verdad Jesús hubiera resucitado y tener que tragarse sus palabras, o era su maestro. Hay que ser humildes. Nos hemos equivocado, sí, con nuestras palabras. Yo me he equivocado con mis palabras, sí. He hablado mal, sí. He sido incrédulo, sí. Y Jesús le dice en el versículo 27: mete tu mano en mi costado. Me imagino Tomás: no, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti. No, Tomás, mete tu mano en mi costado. No, Señor, Tomás, que metas tu mano en mi costado. Me imagino Tomás llorando. ¿Por qué dudé? ¿Por qué no creí en ti? Ya lo has hecho tantas veces. ¿Por qué volví a dudar?
Seguramente Tomás pensó en el día de la tormenta. Él dormía y aún así estábamos a salvo. Seguramente Tomás se acordó del día que resucitó a los muertos. Tomás se acordó del día que Jesús sanó al leproso y dijo: ¿por qué dudé? ¿Por qué dudé otra vez? Y Tomás lentamente mete su mano en el costado. Seguramente él cae sobre sus rodillas y le dice: Dios mío y Señor mío. ¿Ustedes qué creen? Que si viviéramos una experiencia como esa, ¿volveríamos a dudar de Él? Si Jesús apareciera acá y te dijera: mete tu mano en mi costado, y uno tocara a Jesús resucitado, ¿volveríamos a dudar de Él? Seguro no, diríamos. Para terminar, vamos a Mateo capítulo 28. Jesús ya había resucitado, ya se les había aparecido, ya estaba en los últimos días de estar acá resucitado en la tierra, y les dijo: muchachos, nos vemos en Galilea tal día. Versículo 16. Pero los 11 discípulos, 11 porque ya Judas se había suicidado, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cómo es posible? ¿No lo habían visto resucitado? ¿No lo habían visto hacer milagros? ¿No lo habían visto sanar a los enfermos? ¿No lo habían visto multiplicar los panes y los peces? ¿No lo habían visto cuando Tomás metió su mano en el costado? ¿Cómo es posible que lo vieron y algunos dudaban? ¿Cómo es posible, iglesia, después de todo lo que hemos vivido con Jesús, que sigamos dudando de Él? ¿Saben? Como Tomás he sido yo. Toda mi vida he visto a Jesús, pero a veces dudo cuando peco, porque dudo que Él esté cerca de mí. Cuando hay una situación difícil, digo: Señor, ¿dónde estás? Y Jesús dice: acuérdate, no te he dejado, no te voy a desamparar, contigo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Tened paz, yo he vencido al mundo. Aunque tengas aflicción, yo ya vencí al mundo. Y esa es la palabra de hoy. ¿Por qué dudas? ¿Hasta cuándo vas a dudar? ¿Hasta cuándo vas a seguir renegando? ¿Es que acaso Dios te ha quedado mal alguna vez? ¿Acaso Dios te ha abandonado un solo día de tu vida para que vuelvas a dudar? Saben, así estamos la mayoría. Venimos y lo adoramos, pero aún así dudamos. Venimos y cantamos y aún así servimos, pero nuestro corazón aún así duda. ¿Saben qué dice el versículo 18? Y Jesús se acercó. Y eso es lo que hoy Jesús quiere hacer contigo, que te acerques. Él quiere acercarse a ti otra vez, no de la misma manera que antes. Quiere acercarse de una manera diferente. Él quiere cruzar este lago contigo, cerquita. Quiere enseñarte cómo es dormir en la tormenta. Jesús quiere enseñarte cómo es vivir una vida con problemas, pero dichoso, con paz en medio de la tormenta. Jesús le responde: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Saben, iglesia? Esas son las palabras finales de Jesús. Soy todopoderoso, ¿o no te quedó claro? Ecofamiliar, soy todopoderoso, ¿o no te lo he demostrado? Ecofamiliar, estoy al tanto. Escúchalo en nombre propio. Dios te está diciendo: estoy a cargo de tu situación. Estoy a cargo, aunque hayas dudado 1000 veces. Y saben, eso tenemos los discípulos de Jesús. Hemos dudado, sí, así somos. Así han sido todos los discípulos de Jesús, han dudado. Pero la Biblia dice: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, vayan y hagan lo que yo hice con ustedes, y entonces van a perder las dudas. Vayan y entreguen su vida, y entonces van a ver cómo yo entregué mi vida. Ecofamiliar, es hora de hacer la tarea. Es hora de hacer discípulos. Tú que llevas años aquí en la iglesia, es hora. Dios te está llamando hoy a ser discípulos, porque entonces vas a entender cómo amó a Jesús. Porque cuando tú amas a tus discípulos, entiendes cómo te ha amado Jesús.
Dios hoy nos está diciendo: yo soy suficiente. Yo soy suficiente para ti. No busques la salida en otro lado. La salida no está en el dinero. La salida no está en tratamiento. La salida está en mí, dice Jesús. ¿Saben? Me encanta de Jesús que Él es todo un cineasta. Él conoce el final aún antes que nosotros hayamos arrancado la historia. Jesús sabía que el barco iba a naufragar. Ya lo sabía. Y aún así los metió en ese barco. Jesús ya sabía que Tomás no iba a estar. Por eso volvió a aparecer. Jesús ya sabía que ellos le iban a adorar y algunos iban a dudar. Y por eso se les apareció. Eco familiar. Dios ya sabe lo que vivimos. Quiero contarles rápidamente cómo terminó la historia de estos discípulos tercos que dudaban, de estos discípulos que volvieron atrás, que pecaron, que tuvieron miedo una y otra vez. Santiago, discípulo de Jesús, con una espada le quitaron la cabeza. ¿Saben por qué? Porque le dicen: duda de que viste a Jesús resucitado. Ya no tienes dudas. Y le decían: no, yo lo vi. Yo vi a mi Jesús resucitado. Él está vivo. Que digas que Él ya murió y que no resucitó. No tengo dudas, no tengo temor de lo que me pueda pasar. Jesús resucitó. ¡Tah! Le quitaron la cabeza. Felipe, qué nombre tan espectacular. Lo apedrearon. Felipe, que digas que dudas acerca de Jesús. ¿Acaso no nos tienes miedo? ¿No tienes miedo de esta tormenta que estás viviendo? No, no tengo miedo. Yo vi a Jesús resucitado, no tengo dudas. Y lo comenzaron a apedrear y el moribundo decía: no tengo dudas, yo vi a Jesús resucitado. Estos eran los cobardes, los que ahora dan la vida. Murió Felipe, lo apedrearon y al ver que no moría lo decapitaron. Bartolomé, lo cogieron con navajas y le comenzaron a quitar toda su piel. Di que Jesús no resucitó. Sea el cobarde que siempre fuiste. Vuelve y peca como siempre has pecado. No tengo dudas de que Jesús resucitó. Y le quitaban y lo despellejaban. No tengo dudas. ¡Au! No tengo dudas. Y me imagino el dolor intenso hasta que murió. El otro Santiago lo botaron del pináculo del templo y cayó medio muerto, pero como no murió, lo comenzaron a coger a garrotazos hasta que lo mataron en el piso. Judas, no el tráfuga, sino el otro Judas, le quitaron su cabeza con un hacha. A Mateo, el evangelista, el que escribió esto, seguramente Mateo era el que decía: lo adoraron, pero algunos dudaban. Seguro él estaba metido entre los que algún día dudaron. Le quitaron la cabeza y él dijo: no me importa, yo vi a Jesús resucitado. Pedro, mataron a su esposa frente a él, a sus hijos, y él dijo: no importa lo que ustedes hagan, no tengo dudas, no tengo temor de lo que me pueda pasar. No hay situación tan dura que me haga negar que Jesús resucitó. Y lo fueron a crucificar. Él dijo: no soy digno, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Y murió. Y Tomás, nosotros, los que hemos negado una y otra vez, los que hemos dudado. Tomás, el incrédulo, como se ganó el título. Yo no lo llamaría así. Yo lo llamaría Tomás, el valiente. Tomás, el fiel. Tomás, el constante. Tomás, el que logró derribar los problemas que tenía en su cabeza. Tomás, el que dio su vida por Jesús. Lo atravesaron con una lanza de lado a lado y dijo: yo sí vi a Jesús resucitado. Después de que lo acuchillaron, que lo atravesaron y murió, ¿qué creen que fue lo primero que Tomás vio? A Jesús resucitado, iglesia. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. ¿Qué tal, iglesia, si hoy le pedimos a Jesús
que nos perdone por nuestra incredulidad. Porque hoy no es una prédica acerca de cómo pasar la tormenta, aunque también lo aprendimos. Es una prédica acerca de no dudar. Él ya lo hizo y lo va a volver a hacer. No dudes más, no temas de lo que puede venir. Porque lo cierto es que un día vamos a ver a nuestro Jesús resucitado. Un día vamos a llegar al cielo, sus discípulos, y lo vamos a ver resucitado.